Desgraciadamente, nuestra sección In Memoriam abre de nuevo sus puertas. Hoy para despedir, para recordar, para homenajear a Oliver Miller. Miller nació el 6 de abril de 1970 en Fort Worth, Texas, y asiste al Southwest High School de su localidad. Tras finalizar su año senior en 1988, es uno de los jugadores de instituto más destacados del país y firma nada más y nada menos que con los Arkansas Razorbacks. De este modo, Miller se pone a las órdenes del prestigioso Nolan Richardson. En su temporada freshman, Miller es el sexto hombre de un equipo en el que sus 5 titulares superan los 10 puntos por partido. Entre ellos tenemos a 2 futuros NBA como Lee Mayberry y Todd Day, 2 jugadores que posteriormente comparten equipo también en los Milwaukee Bucks con suerte dispar. Mayberry es un base con unos números más discretos que un Todd Day que supera también los 10 puntos por partido en buena parte de su etapa como profesional. El alero de esos Razorbacks es Lency Howell. Howell no llega a la NBA, pero tiene una destacada carrera en el baloncesto holandés y francés. Y finalmente, entre los hombres interiores destacamos a Mario Credit. Un pívot pequeño de 2,6 metros que no tuvo continuidad como profesional. En su segunda temporada, Miller gana protagonismo respecto a Credit, aunque Credit mantiene la titularidad, entre otras cosas, por cuestiones jerárquicas. Y el equipo se refuerza con un jugador que había sido baja la temporada anterior, Ron Hurey. Con todos estos mimbres, Richardson tiene un equipo no muy alto, pero lleno de jugadores que podían aportar en todos los aspectos del juego. Ninguno anotaba demasiado, ninguno reboteaba demasiado, pero todos aportaban al colectivo. Dentro de este colectivo, los 11 puntos por partido de Miller con un 63% de acierto en el tiro de campo, sus más de 6 rebotes y sus más de 2 tapones por partido eran una aportación muy relevante. Y obviamente Miller tiene ya que lidiar en esta época con sus problemas de peso y lo que eso le podían suponer a la hora de jugar más o menos minutos y también a la hora de recibir las burlas de los aficionados rivales. Sin embargo, en todo caso esas burlas se convierten en una motivación y en un nexo de unión para unos Arkansas Razorbacks que terminan en el primer puesto de la SWC, la conferencia en la que jugaban, y que llegan realmente lejos en el torneo NCAA. El rival en primera ronda es una fácil a priori Princeton que planta cara y pierde tan solo por 4 puntos de ventaja. Miller sale como sexto hombre y aporta unos valiosos 10 puntos, 8 rebotes, 3 asistencias, 2 robos y un tapón. En segunda ronda, el rival Dayton contaba con Negele Knight como principal valor. Sin embargo, el partido vuelve a ser tremendamente disputado y Arkansas vence tan solo por 2 puntos con un partido más discreto de Miller que se queda en 7 puntos. Todo esto nos sitúa en el 22 de marzo de 1990 y ante un rival del máximo nivel, North Carolina. Miller vuelve a salir como sexto hombre, pero virtualmente es un titular puesto que Mario Credit tan solo anota 2 puntos en 15 minutos y no parece descabellado decir que este encuentro pone a Miller en el mapa baloncestístico. Lency Howell es el jugador del partido con 25 puntos y 8 rebotes. Tanto Todd Day como Lee Mayberry también tienen números muy relevantes, pero los 19 puntos de Oliver Miller con un 7 de 7 en tiro de campo y un 5 de 5 en tiros libres, es decir, una serie de tiro inmaculada, llaman poderosamente la atención. Y sorprendentemente, cuando los 2 partidos anteriores habían sido duros y difíciles ante universidades de poco nivel baloncestístico, en este caso Arkansas gana por 23 puntos, 96-73 a la poderosa North Carolina de Rick Fox y Scott Williams. El siguiente rival, Texas, tenía muchas similitudes con Arkansas.
ningún jugador de gran estatura. Principal aportación anotadora por parte de los dos hombres exteriores, en este caso Lance Blanks y Travis Mays, y un quinteto en el que las diferentes acciones, anotación, rebotes, etc. estaban bastante repartidas. Puede que por este motivo de nuevo estamos ante un partido muy igualado y Arkansas en este caso se lo lleva por 3 puntos, 88-85. Esta victoria le da el campeonato regional a Arkansas y por tanto le abre las puertas de la Final Four. Una Final Four en la que les esperaba Duke. Todd Day y Lindsey Howell son los dos únicos jugadores que se salvan de la quema en un partido en el que Miller anota tan solo 3 puntos, mientras que por parte de Duke, Phil Henderson con 28 es el jugador estelar y por supuesto no podemos dejar de mencionar los 19 puntos y 14 rebotes de Christian Laettner. Con todo esto, la victoria de Duke es fácil, 97-83, y por tanto ahí termina el sueño de la Universidad de Arkansas. Pasemos a la temporada 90. Había un gran recelo, una gran desconfianza respecto a Oliver Miller y a su peso. El precedente de los problemas de Mark West, sino que llega a la mismísima final de la NBA frente a Michael Jordan. La progresión de Miller a lo largo de esa temporada se ve si comparamos sus números en temporada regular y en playoffs. De jugar 56 partidos promediando 19 minutos y 5 puntos por encuentro, pasa a promediar 21 minutos y 7 puntos en playoffs. Unos playoffs en los que Phoenix juega en esa temporada 24 partidos. Además, los 5 rebotes y 2,5 tapones que también aporta son valiosísimos. Miller se convierte así en el recambio de Mark West, aunque mirando los números termina jugando más minutos que el veterano y currante pívot de los Suns. Miller tiene una cierta progresión en su segunda temporada en Phoenix, promediando 9 puntos y 7 rebotes por partido, pero los Suns terminan por darse cuenta de que el peso de Miller iba a ser un lastre, nunca mejor dicho, que iba a limitar su carrera. Este factor, unido a los 40 partidos de temporada regular que Miller se pierde en sus 2 primeras temporadas, hacen que Phoenix decida dejar de contar con los servicios del jugador de la Universidad de Arkansas. El siguiente destino de Miller son los Detroit Pistons en la temporada 94-95. Un equipo en construcción que contaba con la presencia del rookie Grant Hill. Miller vuelve a coincidir aquí con Mark West, pero su posición en los registros oficiales es la de ala pivot. Miller no aprovecha el hecho de estar en un equipo de peor nivel para mejorar sus números y sus cifras son incluso algo inferiores a las de su segunda temporada en los Suns. Si a este hecho añadimos que Miller se vuelve a perder un número destacable de partidos, en este caso 18, es lógico entender que Detroit no protegiese a Miller y lo hiciese entrar en el draft de expansión. Un draft en el que es seleccionado por los Toronto Raptors. Las imágenes de su etapa de Toronto denotan los constantes y fluctuantes cambios de peso que sufría Miller. Pero probablemente la dieta y los hábitos de vida canadienses le sentasen más que bien, puesto que estamos ante su mejor temporada en todos los aspectos. Miller tan solo se pierde 6 partidos de temporada regular, juega 72 como titular, es la primera y única vez en la que supera los 30 minutos por partido, anota 13 puntos en cada uno de ellos como promedio, se va a 7,5 rebotes, 3 asistencias y 2 tapones por encuentro, y el 21 de abril del año 1996 podríamos decir que hace el mejor partido, al menos a nivel numérico, de su carrera. Miller se queda al borde del triple doble con 35 puntos, 12 rebotes, 9 asistencias, a las que añade 4 robos y 3 tapones.
A pesar de estos buenos números, Toronto decide desprenderse de él y el siguiente destino de Miller son los Dallas Mavericks. Esos Mavericks, con Don Nelson en el banquillo, son una auténtica bomba de relojería. A pesar del buen carácter de Nelson, no puede soportar a las estrellitas de este equipo, a las que tantas veces mencionamos, y en esa temporada el roster de los Mavericks tiene hasta 27 jugadores diferentes, es decir, no había precisamente estabilidad. Una estabilidad esencial para alguien como Miller, que no la encuentra por supuesto en los Mavericks y que tras ser cortado en febrero termina de nuevo, sí, en los Raptors. Unos Raptors de los que se vuelve a marchar al final de esa temporada 96-97, pero con los que vuelve a firmar nuevamente ya una vez iniciada la temporada 97-98. En esta ocasión, su estancia es de nuevo algo más permanente. Todo el resto de esa temporada juega buena parte de los partidos como titular, pero ya su rol, su brillantez no llega a el nivel que había conseguido en la temporada 95-96. El final definitivo de su relación con los Raptors marca el inicio de la primera experiencia de Miller en el baloncesto europeo, concretamente en Grecia. No finaliza la temporada en el Iraklio de Creta, vuelve a jugar en la NBA, pero en esa temporada tan solo lo hace en 4 partidos en los Sacramento Kings. 4 encuentros en los que se ve que probablemente estuviese en una de sus fases de mayor peso. Sus diferentes pasos por los Raptors y su retorno en la siguiente temporada, la 99-2000, a los Phoenix Suns, denotan claramente que Miller era un jugador muy querido, que no daba problemas, valorado por todos, pero cuyo peso hacía que no pudiese confiarse en él a largo plazo. En Phoenix disputa 51 partidos con unos aceptables promedios de 6 puntos y 5 rebotes en tan solo 21 minutos de media, pero una vez llegados los playoffs, su participación es testimonial y tan solo promedia 1 punto por partido. Estamos en el año 2000, Miller tiene 30 años y podríamos decir que aquí termina su carrera al máximo nivel. Sin embargo, su trayectoria como deportista profesional se prolonga durante 10 años más. Tras alternar los Harlem Globetrotters con la liga polaca, Miller juega en equipos de las diferentes ligas americanas: la USBL, la CBA, la IBL, la PBL. Pasa en 2003 por la Liga de Puerto Rico y la Liga China, teniendo también un breve retorno a la NBA en los Timberwolves, y termina retirándose en 2010 jugando en el Lawton Ford Steel Cavalry de la localidad de Lawton en el estado de Oklahoma. A nivel estadístico y ciñéndonos a su trayectoria NBA, Miller se retira con unos promedios que ilustran muy bien el jugador ante el que nos encontramos. 23 minutos por partido en los que tiene un promedio de 7,4 puntos, 53% de acierto en tiro de campo, unos números muy aceptables, un 64% en tiros libres que la verdad, teniendo en cuenta el porcentaje en tiro de campo, se antoja bajo, unos muy decentes 6 rebotes, teniendo en cuenta el número de minutos que jugaba, y prácticamente 2 tapones por partido. Otra cifra muy destacable porque hablamos de un jugador no especialmente alto y que por tanto, de haber tenido un físico más a su favor, podría haber llevado esos números incluso más arriba. Tan arriba como los 11 puntos y 9 rebotes que salen de la proyección de sus números a 36 minutos. A nivel financiero, Miller termina su etapa NBA ganando más de $7 millones, lo cual no está mal teniendo en cuenta que es un jugador cortado en varias ocasiones y al cual no le firmaban contratos de muy larga duración.
Tras su retirada, Miller tuvo problemas con la justicia, incluso fue condenado a 1 año de prisión y desgraciadamente, aunque en los últimos años su aspecto parecía ser más saludable, falleció debido a un cáncer en marzo de 2025. Sirva por tanto este episodio de In Memoriam como homenaje y recuerdo a su figura. La semana que viene volveremos a abrir las puertas de nuestra serie para hacer un nuevo homenaje. Hasta entonces, gracias por vuestra atención.